cuando alguien decía que era árabe, era alguien con plata. ¿Sabes? Que todo se aprende, que todo se puede mejorar. Yo tengo mucha gente que me suele decir, me preocupa tal cosa, me preocupa esto, me preocupa lo otro. Y un día me sale, cambia, me preocupa porque me imagino que en las escuelas hay una materia que no nos enseñan y es fundamental, que es educación financiera. El que no haga plata en esta época es un pelotudo. Y me termina pagando, y termino ganando en 13 o 20 lo que yo hubiese ganado en un mes. Entonces, si bien no era el objetivo, el dinero es el dios de la tierra. Muy buenas chicos, a otro episodio más de Mood Project. Mi nombre es Sergio. yo soy Oz y estamos en un nuevo episodio de podcast. Un episodio especial como todos los anteriores, y es que hoy tenemos un invitado muy particular. Es un invitado que ha compartido con nosotros en nuestra vida una etapa y que hoy se encuentra transmitiéndonos nuevas enseñanzas, ¿sí? Es una persona que nos transmitió muchas enseñanzas en su rubro. Es una persona que tiene una historia bastante interesante, bastante extensa, y queríamos invitarle que un poco nos pudiera compartir y les pudiera compartir a ustedes, pilares, eso que a nosotros nos llenó durante esa etapa de nuestra vida. Incluso antes de grabar estábamos charlando y hoy en día nos sigue sumando. Y qué interesante, ¿no? Como todas estas personas de nuestro pasado las traemos a este podcast y no solo inspiran a los pilares, sino que también nos inspiran a nosotros en nuestro presente y también para el futuro. Sí, y ¿qué te puedo decir? O sea, literal, hay un chico, no sé si todo el mundo lo conocerá o de nuestro público lo conocerá, que es Way Project. Es un podcaster, uno de los más famosos actualmente, y él dice que en el momento en el que él creó el podcast, él dijo, yo no voy a tener límites de invitar a la persona que yo quiera. ¿Por qué? Porque todas las personas aportan algo en la vida, me aportan algo a él, en este caso nos aporta algo a nosotros, y queremos que les aporte algo a ustedes. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos límites para invitar a personas. Si tienen algo que aportar, pues bienvenido sea. Así que está muy bueno lo que vamos a hablar hoy. Es una historia que a mí en lo particular me faltó mucho por conocer. Trabajamos juntos, es una anécdota más, trabajamos juntos con él. Y encima de que trabajamos juntos, siempre como que me contaba anécdotas que yo decía, uy, pero qué piola sería esto, qué piola sería aquello. Un chico que, bueno, es emprendedor, no solo en el lado del trabajo, de lo que hace, sino que también, bueno, nada, literalmente está emprendiendo algo nuevo que vamos a ir hablando más adelante en el programa. Así que, sin más nada que explicar, bienvenido Andrés. Muchas gracias. Entonces, si quieres presentarte, cómo te sientes, estás nervioso, No, bien, ¿no? bien. Ya relajamos un poco. Ya relajamos un poco. Sí, ya está, ya recordamos Sí, un poco también el tiempo pasado y Bien. ya está, ya estoy. para los que puedan ver acá, casi siempre, bueno, Andrés, te comentamos, siempre tomamos café antes Sí, de tomamos los... café. O sea, es como algo de nosotros, la gente ya nos conoce, trabajamos en una cafetería, nos gusta el café, y el whisky hoy es algo particular. Andrés me debió un café, un whisky hace como 2, 3 años atrás, Era una deuda. así que era una deuda que cumplimos hoy. Estamos haciendo un episodio especial con whisky, tomando de a poquito, siendo responsables. Por supuesto. Así que, bueno, nada, no sé vos cómo quieres que empecemos hoy. Andrés, nosotros te conocemos, hagamos que los pilares te conozcan. Cuéntanos un poco de ti, de dónde eres. Estás en Argentina hoy, pero ¿has estado en Argentina desde cuándo? ¿Cómo ha sido? Y en Argentina estoy hace más o menos 12 años. Realmente no fue mi primer lugar. O sea, realmente estuve 3 años antes, de los 15 a los 18. Estuve en lo que fue en Arabia Saudita, por una cuestión de, qué sé yo, niñez. Era chico, tenía 15 años, quería conocer, no sabía qué quería realmente. Migro a Arabia Saudita por la ascendencia de mi madre y me voy 3 años. Sí, 3 años donde conozco lo que es la gastronomía, conozco un poco otra cultura, un choque cultural muy fuerte, un choque con el idioma. O sea, no pasar de hablar español a no hablar con nadie, Sí. hablar solamente por ahí con mi abuelo en su momento, porque nadie más hablaba español. Y yo árabe no aprendí a un 100%. Claro. Escribirlo es complicado, Sí. hablarlo es muy difícil, pero bueno, una etapa donde realmente no sabía qué quería hacer en mi vida. Claro. Colombia, ¿no?
Sí, nací en Colombia. Nací en Colombia hace 31 años. Lo del Gucci, como le decía Sergio, era una deuda. Creo que fue una mala influencia y sigue siendo una mala influencia con ustedes en muchas cosas. No, Como en no. otras quizás muy... No, mala influencia no. Yo recuerdo una buena influencia en el sentido de la cocina, por ejemplo. Muy personalmente, nunca tuve mucha curiosidad por la cocina, sino hasta que empecé a curiosear en la cocina de la usina. Que Claro. llegaba todos los días, buenos días, cocina de la usina. Eh, yo siempre iba a la cocina a hablar con los chicos de cocina, pero a curiosear qué estaban haciendo. Y mucho conversaba con Andrés y él era muy dado a explicar. Era muy dado a... Yo pregunto, ¿qué es esto? Y me decía, esto, ¿adivina qué es? Probá. ¿A qué te sabe esto? ¿Qué crees que tiene? Y empezaba a él a preguntarme y después de esos mini retos, digamos, para tratar de crear en mí un expertise, se podría decir, Sí, era, sí. me explicaba. Y era una muy buena influencia. De hecho, hoy en día soy alguien que ama cocinar. Me encanta mucho cocinar. Estos días he estado todos los días cocinando. Desde que, si no estoy en la oficina trabajando, estoy cocinando. Pero es precisamente por eso, porque le agarré mucho cariño por esa influencia en su momento también. Sí, o sea, por lo menos yo siempre fui amante de la cocina, pero creo que es algo que, no sé, desde mi caso cuando conocí a Andrés, siempre fue esa conversación de, el que me conozca sabe que me gusta la plata, me gusta mucho el dinero, me gusta cómo hacer plata, me gusta aprender cómo conocer gente que hace dinero, o sea, el tema de los negocios siempre me llamó la atención y con Andrés era un tema de conversación bastante recurrente, hablar de plata, de ahorro, de invertir acá, de comprar acá, de hacer esto, de hacer lo otro. Entonces, me gusta mucho volver otra vez al pasado y ir a Emiratos Árabes. Era Arabia Saudita, era Abu Dhabi, no sé cómo Arabia es. Saudita es el país de mi abuelo, y yo voy en principio para ese lugar y después la idea era estudiar. Tuve hacerlo con profesores privados por el tema del idioma y después o sea, lo siguiente a eso fue buscar una carrera. Realmente en un momento me hallé sin saber qué quería hacer y descubro lo que fue la cocina. ¿Sí? Me gusta, qué sé yo, me apasionó, me apasiona En hasta el Arabia. día de hoy. Sí, en Arabia conocí lo que fue comida árabe. Y empiezo de a poco a meterme, a chismosear, a mirar, y decido estudiarlo. Decido Pero estudiarlo. me gusta mucho eso del tema de, disculpa que te interrumpa, es si te apasiona la gastronomía estando ahí, es porque o sea, debe ser o sea, una gastronomía muy rica, ¿no? En cuanto a alimentación, no sé, Es porque, increíble. O sea, porque yo veo los videos, por ejemplo, de este pibe, no sé si tú lo has visto, el que hace comida gigante en sí, sí, sí. Turquía, y literalmente a mí me parece que es parte de la gastronomía árabe, no, capaz estoy súper Sí, 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 es equivocado. cocina turca, pero muy similar. ¿Comen así, de verdad? Sí, sí. O sea, los videos de este chico, obviamente son videos incluso un poco exagerados, pero bueno, igualmente él es una persona que, no va al caso de la conversación, pero es una persona muy... es un filántropo, ¿sí? Sí. Es una persona que está muy dada a dar. De hecho, él sufrió una enfermedad, en la cual él perdió su sonrisa, básicamente, por ver varias cosas cuando hubo varios bombardeos y demás. Pero la cocina árabe es una cocina muy rica, muy dada a la gente. La cultura árabe no es lo que realmente nos venden. O sea, nos venden terrorismo, nos venden extremistas, pero, o sea, no es tan así, ¿entendés? Cuando vos conoces el Islam, a la gente, los musulmanes, la religión es otra cosa. Es como lo que contaban con Qatar. Claro, es como Claro, Qatar es un ejemplo muy Qatar, claro Rusia. claro, pero Qatar, por ejemplo, adoptó a los argentinos de un punto, otra Argentina, pero creo que fue general, donde hacían fiestas y demás. Asado. Sí, sí. Y lo que tiene la cultura árabe es que realmente, como te digo, no es lo que nos venden. ¿Sí? Son extremistas un poco en un par de cosas. El trato a la mujer es algo que a mí no me llamó la atención, que incluso es por el momento en el que no estoy allá en este momento. Claro. Volvería de vacaciones, sí, pero no. O sea, la parte cultural en eso, con el choque de las mujeres, no. Claro, Ahora, bueno, es que aparte, el resto, sí, es difícil, pero el resto de las cosas es increíble, es hermoso, Pero tú eres árabe por parte de tu mamá. de mi madre.
Y tu mamá salió de Arabia y se casó. Justamente salió para evitar ese tema y después se casó en Colombia con un colombiano. Sí, sí. Ahí nació, Qué linda novela saldría Sí, ¿no? Sí, esa historia, literal. Y bueno, ustedes no están muy lejos de eso, porque en su momento cuando hubo mucha migración, por ejemplo, Venezuela también acogió mucha gente de Arabia, turcos, Sí. y de hecho también, o sea, creo que a mí me pasó en la gastronomía, y aunque no quiero hablar de cocina, siempre termino hablando de cocina. La gastronomía venezolana tiene sus tintes Sí, con las especias, con un montón de cosas. sí, sí. Sí, sí, nosotros siempre en la casa, en ningún hogar puede faltar la salsa de ajo, la salsa inglesa, la salsa soya, el pimentón en polvo, el ajo en Claro. polvo, El polvo, la cúrcuma, el orégano. Sí. siempre. Bueno, y nosotros no estábamos en la ruta de las especias. Eso era otro lado. Sí, sí, sí. Entonces imagínense que, bueno, eso finalmente nos llegó por suerte, y la comida árabe predomina. Muy rico. Pero me parece interesante que a pesar de que tu mamá sale de Arabia por el tema cultural, decide igual volver contigo para que conozcas tus raíces. O No, sea, yo eso no. yo volviste solo. Como te decía, fue un tema más de rebeldía en su momento. No sabía qué iba a hacer. No me hallaba en Colombia en ese momento. Vos querías conocer. Yo quería conocer, quería salir. Me gustaba Argentina, de hecho. Llegué a ver dibujos animados argentinos. O sea, yo ya sabía. Sí, Claro, todo. Meque. Sí, claro. pegue. Entonces yo llegué a ver dibujos animados argentinos, no sé por qué, o sea, me pasó a mí, no sé ustedes en su momento por qué decidieron Argentina, pero a mí era un país que me llamaba. Me llamaba culturalmente, me llamaba en la comida, en las costumbres, en la gente. Tiene algo, ¿no? Que es muy, culturalmente, es muy abierto. Sí. Sí, Es muy diverso. Acá tenés zonas en las que conseguís en la misma manzana diferentes culturas gastronómicas. Ujú. sí. Y eso creo que es muy lindo y llama mucho también. Chicos, yo vine por 2 años. Claro. Yo vine para estar 2 años acá. Vine a estudiar, mi idea era estudiar, trabajar un poco e irme. Y llevo 12 años. Decidiste quedar, Me quedé. te enamoró. Me casé con el país. Me gustó, amé la cultura, amé la cocina. O sea, ustedes me conocieron en una cocina de acá. Las recetas que hice, si bien eran variadas, tenía sus tintes argentinos. O sea, Sí, es que Argentina tiene como algo que te amarra, tiene un atractivo extraño que a pesar de que tengamos problemas inflacionarios, tenemos políticos horribles, hay un montón de cosas que no vamos a sacar en cámara ahora, pero, o sea, el hecho de yo pensar en irme de Argentina es como cuesta mucho. Y la verdad, Hay pocos países a los que... exacto, a los que yo podría hacer un check, Canadá, por ejemplo. hay chicos que ustedes los conocen. Hablo, por ejemplo, de Sonia, Matías. Están en España. Están en España, ojalá lo vean. Nos están Sí, nos están viendo. Sí. Y era algo que quería decirte, o sea, dos personas que me También nos transmitieron muchísimo. mucho el tema de la cocina fue, Sonia, fuiste vos y otro fueron ellos dos. O sea, cuando yo me siento a hablar con Mati, o sea, se me paraban los pelos con Mati porque él me decía, no, prueba esto, Claro. no te transporta a otro sitio, no te mueve a otro sitio. Era como, wow. los cuchillos que tengo yo, los cuchillos que tengo hoy son regalos de Sonia. Bueno, es hermoso, ¿viste? Sí. O sea, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos, y lo que puntualmente a lo que iba es, ellos se fueron a España, ellos están en España. Cada tanto hablo con Sonia, sé que Mati está muy bien, Mati es un cocinero también espectacular, Un capo. Sonia también, pero Sonia me decía, está en Argentina. Y Sonia en su momento cuando llega me dice, es muy similar a Argentina. O sea, ¿por qué? Porque esto es un paraíso. Yo amé este país. Yo, como lo decía Sergio, mi idea es volver a Colombia el año próximo, si todo sale bien. Pero mi idea de retiro es Ushuaia, el Chaltén, Bariloche. ¿Vos Bariloche. conociste Ushuaia? Sí, hermoso. Es un paraíso. Un paraíso. Yo conozco el Chaltén, es un lugar chiquito, hermoso. Pero hermoso, Donde si boludo. vos no te enamoras de ese lugar, o sea, es una pequeña porción de Europa. No tenés que ir a Suiza. Es que, No tenés que ir a ningún país europeo, porque acá lo tenés todo. bueno, tú lo viviste con Bariloche. Yo no he ido a Bariloche. Yo en Bariloche me enamoré. Pero yo en Ushuaia es un coso que puedes recorrer caminando, ¿me explico? Ya caminando recorriste todo y es como terminás de caminar y decís, boludo, con razón la gente es tan feliz acá. O sea, la paz
salís a las 12 del mediodía y eso es un silencio. Cuando llegamos acá fue como volvimos a la realidad, Claro, pasa que volvimos venimos de una al... metrópoli. Sí, Venimos de una No, ciudad obvio. muy, muy acelerada. Y más allá de muy- eso, venimos también de culturas, porque tanto ustedes de Venezuela, yo de Colombia, yo viví también un año en Colombia, eh, y venimos de culturas muy cerradas. Y acá vos llegas y tenés todo, ¿entendés? Acá no tenés un prejuicio, a nadie le importa lo que hagas, y te volvés así. O sea, yo hoy en día, y lo digo por Argentina, creo que mi vida o la forma de vida que llevo es una forma de vida hedonista. Yo me considero hedonista, en el sentido de que voy a vivir con cualquier tipo de placer, no voy a vivir, tratar de vivir sin dolor, de eso se trata el hedonismo, pero eso en Colombia no lo podés hacer, ¿entendés? O sea, siempre están en limitantes en Venezuela. Vas a Venezuela tener también. prejuicios de quien te mire en todo momento. Sí, acá yo conocí, o sea, trabajando con ustedes, ustedes de Venezuela, Mati con su choque, con su cultura también mezclada, porque Mati Scioli es también tanto argentino como español. sí. Entonces, así un montón. O sea, chicos de Paraguay, chicos de Perú. O sea, creo que los tres compartimos esa parte, donde conocemos mucha gente de muchas culturas. Claro. Sí, sí. Comemos muchas comidas diferentes, el cambio de conversaciones, todo. Es algo que este país es un paraíso. Sí, de hecho, lo hablábamos el otro día con el grupo de trabajo y era que nos comentábamos, ¿no? Porque viste que en Latinoamérica, de cierta manera, hay algo que es que quizás de otros países tienen una percepción de Argentina como que es un país donde ellos son muy cerrados para ellos, se creen ellos, Sí, que son la son Dios, verdad, sí. etcétera, etcétera, o un país racista, cosas muy alejadas de la realidad. Y pensábamos, ¿por qué ese pensamiento? Porque incluso ese pensamiento lo teníamos nosotros Ujú. antes de ingresar al país. Pero cuando ingresas al país te das cuenta que es totalmente diferente y de hecho este fue el país en el que mejor se nos recibió durante nuestro largo camino, que si bien no duramos semanas en cada uno de los países, sí pasamos por los países y evidenciamos muchos tratos, muchas situaciones con quizás otros venezolanos, muchas historias de otros venezolanos que acá no se daban. Acá de hecho era todo lo contrario. En ese momento nosotros nos vinimos cuando el éxodo estaba... Sí, todo el mundo saliendo. Sí, estaba todo el mundo saliendo, que empezaron a modificar leyes en distintos países por el tema de que estaban ingresando muchos Vos viniste por venezolanos. tierra. Ujú, vinimos por tierra. Vos viniste por tierra, es Sí, algo que no me olvido. claro. Cuando charlábamos, esta charla de la que ustedes hablan, Oz me contó todo su recorrido para llegar acá, su odisea, básicamente, que es una odisea, está bien haberla vivido. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado quise hacer un viaje solo, de mí para mí, donde lo que hice fue comprar un vuelo Argentina-Perú, Perú-Argentina a la vuelta. Y de Perú subir a Colombia, por tierra. Quería subir comiendo, conociendo, hablando con la gente. Conocí un par de personas. Conocí una chica en Ecuador, conocí unos chicos en Perú. Estaba Federico Trapani, Claro. me acordé, estaba Denise. O sea, gente que yo pude pasar, A saludar. saludarlos, que quedaron así como nos marcaron a ustedes en su momento, me marcaron a mí. Entonces, esa odisea que, por ejemplo, no lo hice por eso, pero esa odisea que vos viviste, la quise vivir. Que les invitamos a estar el episodio 6 donde seguimos el cuento de nuestra historia Claro, del sí, viaje sí. para acá. Sí, sí. Pero bueno, acá nos pasaba que en realidad era al contrario, nos decían, son de Venezuela, ah, qué bueno, son muy buenos, suelen ser muy educados, vengan, tal. Había limitaciones legales para el tema trabajo, por ejemplo, acá no tienen el documento, bueno, no sé, pero es que son muy buenos, entonces tratemos, quizás vengan, trabajen, vayan sacando la precaria, etcétera, tipo, había el país estaba muy dado a que nosotros estuviéramos, Sí, Sí. sí, sí. eso era muy lindo. Y ahora, volviendo un poco al tema, me gusta mucho, en Venezuela pasaba demasiado, acá no he visto esa cultura, o no sé, en Mérida, capaz, corríjanme ustedes, pero en Barquisimeto, donde yo vivía, cuando alguien decía que era árabe, era alguien con plata. Pero con plata. Si llegaba el papá con la Forruner, se bajaba todo mi hijo y le daban, no sé, $200 para que comprara chocolate y el niñito llegaba y nos compraba empanada todo. O sea, era una cosa que yo decía, No tuve what the compañero fuck. Esa cultura que hablan todos de que el árabe le gusta la plata, hace plato, sabe hacer plata, ¿es verdad?
¿Por Sí. qué se viene eso? O sea, Sí. ¿viste algo al respecto? O sea, vos está tocando el libro. Es un libro, por ejemplo, este libro, Unison, a mí me marcó. Ese es este libro, que es El hombre más rico de Babilonia. La cantidad de veces que lo leí es increíble. O lo escuché en un audiolibro. Hoy os decía, lo tengo también. Lo estoy leyendo, qué Claro, coincidencia. claro. La vez anterior les contaba. Y sin siquiera pasarnos el dato de decir, Sí. leete tal libro. Es muy bueno. Porque es gracioso, chicos, porque el dato que quería hablaros seguramente es el de en el episodio 11 con Gonza. Gonza, estábamos hablando del libro de cómo ser amigos e influir sobre las personas. Y yo no sabía que íbamos a hablar de ese tema hasta que llegamos a la casa y me dice, de este es el libro que yo quiero hablar hoy. Y cuando dice, yo digo, boludo, está leyendo literalmente ese libro. Bueno, pasa hoy la coincidencia O con, sea, con la misma Andrés. coincidencia. Bueno, Tal cual. este libro te dice todo. O sea, no sé en qué parte vas. Estoy empezando. Estaré en la Es tu primera vez de leerlo. Sí, página 40. Bueno, es un libro que básicamente te transporta, a mí me transporta a esa época. Te cuenta historias, son cuentos. Yo estoy Lo perdido lindo- ahí. Claro, lo lindo del libro es que te cuenta anécdotas y cuentos, ¿me entiendes? Donde te traslada, donde cuando lo lees una sexta, séptima vez, vos te sentís adentro de la historia. Y es un libro que te dice básicamente que tenés que trabajar para vos. O sea, no tenés que trabajar. Puedes trabajar para una empresa, está bien trabajar para una empresa, pero siempre tenés que tener en cuenta vos mismo pagarte un sueldo a vos mismo. ¿Sí? De los ingresos que generás, algo tiene que quedar para vos. Claro. ¿Sí? Si vos no haces eso, sos esclavo del dinero. Y para vos, real. No para vos de que le das después al otro para tener Claro. algo No, a no. cambio y para el otro para tener algo a cambio, porque creo que esa es la parte en la que leí, que el libro tiene una magia, Sí, que es que contándote la historia de una situación, contándote un cuento, te va indicando, bueno, tienes que trabajar para vos. Si lo que ganes, tienes que hacer que produzca más. Y los hijos de eso hacer más hijos. Claro, y te va guiando de una manera que te va generando un mindset, podemos decirlo, de generar dinero. No sé, vos contame un poco más qué viene más adelante en el libro, quizás, o por qué lo has leído tantas veces. Te lo voy a spoilear un poco, pero bueno. No, no importa. Básicamente, Yo igual lo voy a leer, así El que... libro te cuenta, como te digo, estas historias giran en torno a una persona que se llama Arcán, que es el hombre más rico de Babilonia, y a sus amigos, básicamente. Entonces sus amigos se cuestionan por qué no tienen dinero, por qué Arcán sí lo tiene. Entonces dicen, vamos a buscarlo y a preguntarle cuál es el secreto para tener dinero. Básicamente eso se trata del libro. Cuenta su historia y te deja, o sea, si no te deja un aprendizaje la primera vez, léelo por segunda vez. Yo lo leo ya por gusto, porque como te digo, yo me transporta. Porque siento o sea, quiero ser arcángel, básicamente. Claro. De hecho, mi hermano, que también es una persona que sabe mucho, le encanta leer, que es una persona también muy instruida en la parte literaria, también escribió un libro que después les contaré de ese libro también, También pero lo vamos a mi hermano en su momento me decía Arcán, ¿entendés? Como un apodo. Qué lindo. Claro. Qué Entonces, lindo. qué sé yo, o sea, Qué linda relación. sí, somos, imagínate que mi hermano me lleva 17 años, pero es una relación muy linda. Lo vi como a mi padre, como un segundo papá y demás. Pero más allá de eso, del libro, mi hermano me decía, vos tenés que ser Arcán. Y yo, obviamente, o sea, decir, sí, quiero hacer eso. Y no es imposible. No te digo que hoy en día es lo que me mueve, porque todo en exceso creo que es malo. Pero creo que te da las bases, que es también mucho lo que mi hermano recalca en su libro, que son las bases, lo fundamentales que son para el resto de la vida, pero te da las bases para algo mucho más sólido. Te enseña a honrar, te enseña a pagarte vos mismo, te enseña cómo manejar el dinero, no que el dinero te maneje. Es algo tan simple como eso. Y en un momento, la enseñanza más grande que me dio en su momento, y ahí no te hablaba del spoiler, es una de estas personas a las que Arcán le enseña, quiere hacer negocios, entonces quiere comprar joyas y se asocia con el vendedor de ladrillos y pierden la plata. Y Arcán le dice, o sea, ¿cómo le vas a preguntar al vendedor de ladrillos sobre joyas? Si quieres un consejo sobre joyas, vas al joyero. Claro. Si quieres un consejo sobre ladrillos, vas con la persona que trabaja ladrillos. Tal cual. Me dejó una enseñanza muy grande. Mi padre también es una persona, nada que ver, cultura con la otra, ¿no? Mi viejo es un colombiano capitalista también.
hago paréntesis, Sí. el colombiano es re capitalista. Va, los que yo he conocido les encanta hacer plata Sí, y sí, mi les viejo es una encanta persona que se producir y dedicó, producir y sí, producir. se dedicó a hacer plata, se jubiló por mano propia, nos dio esas enseñanzas a nosotros. O sea, lo que mi viejo, las bases de mi papá, después fueron mucho más fuertes con este libro. Porque vos decías como, claro, mi papá me decía algo como esto, y mi viejo no leyó este libro. O sea, es sabiduría que no estaba escrita, que se la transmitió su padre. Entonces, todo esto nos lleva a que te enseña, te enseña mucho. Qué lindo. Wow. Un poco, antes de seguir con el hilo de, bueno, vamos a hablar un poco más de tu historia de cocina y todo, quiero abrir un paréntesis, porque me resultó muy interesante que menciones que tu hermano escribió un libro, y no solo me resultó interesante que tu hermano escribió un libro, sino que también de qué trata el libro, porque me hizo como, wow, ¿nos podés contar un poco de qué trata el libro Sí, de sí, sí. Se pandemia? los mostramos. Bueno, el libro se llama Pandemias, nada que ver con la pandemia del COVID. Marketing. Fue mera casualidad. Qué buena casualidad. Sí, sí, sí. Mi hermano lo escribe, básicamente, eh, reuniendo lo que él aprendió también de Robert Kiyosaki, de George S. Clason, o sea, de muchos escritores de este tipo Papá Rico, Papá Sí, Pobre, Papá Pobre. de Robert Kiyosaki, te enseña mucho también. Entonces mi hermano arma este libro volviendo a hacer un énfasis, pero más profundo, sobre lo que son las bases. Y que las bases van desde la niñez. O sea, nosotros, como seres humanos, al momento de transmitir nuestra sabiduría a un hijo, tenemos que, desde el principio, desde esas bases, poder enseñar realmente, instruir, Sí. ¿me entendés? Entonces, básicamente te habla de eso. Las pandemias como tal, lo traduce a lo que son las pandemias que tenemos nosotros como seres humanos. La pereza, la ignorancia, las ganas de no aprender, las ganas de muchas veces poner una excusa. Decir, yo no puedo salir adelante, yo no puedo hacer esto. ¿Me entendés? Pandemias mentales. Sí, pandemias mentales, tal cual. Wow. Pandemias mentales. Sí, porque Impacto. pasa mucho el caso que a mí me molesta y siempre regaño a los chicos cuando dicen, no, aquí yo soy pobre y por eso me paro temprano. Y es como, no digas que sos pobre, boludo. O sea, No. primero no sos pobre, no sabes qué es ser pobre y ser pobre es otra cosa. Eh, bueno, capaz tú conocerás un poco más de ese sentido. Soy muy rata con eso. Pero, Nunca llegué a la pobreza. pero no, exacto. Nunca llegó a la pobreza, Para mí la pobreza pobreza- como es. Pero digo, en el sentido de. ¿Cómo te explico? El cómo lo piensas es lo que haces. Y a mí me gusta mucho el poder de la mentalidad porque nuestro invitado anterior, y lo recalco mucho, es algo que a mí me impactó mucho. Él está montando su emprendimiento ahora y él no habla de, no, el chico tal o el chico de marketing, no, el equipo de marketing. Claro, Y el equipo de marketing es una persona. claro. Pero él dice el equipo de marketing porque él ya se está visualizando a futuro de que su empresa va a ser grande y va a tener un equipo encargado de marketing, un equipo encargado de tal cosa, un equipo encargado de tal cosa. Entonces él ya lo visualiza. ¿Me explico? Hay una empresa colombiana, que no va al caso, pero tiene mucho que ver, se llama Éxito. Son cadena de Sí, que venden en supermercados. supermercados, venden ropa, otras cosas más. A mí me quedó mucho esa anécdota en su momento cuando el creador del Éxito dice que él puso el nombre de su empresa básicamente porque él quería ver reflejado eso, éxito, ¿me entendés? Y muchas veces lo que vos necesitas es mentalizarte. Este libro no, el libro de Navarro no habla de esto, habla de otros temas, pero por ejemplo, qué sé yo, lo que es la lectura, cuando vos buscas cómo crecer como persona, eh, hay algo muy importante que es, por ejemplo, a mí me funciona siempre, el hábito de los 21 días. Vos con el hábito de los 21 días, haces lo que quieras. Por más que te dé fiaca hacer algo. Yo escuché sus podcasts, o sea, obviamente los escuché, los felicito, espero que crezca mucho esto. Pero una de las partes, me acuerdo cuando Sergio cuenta una anécdota de una persona que ponía una alarma a 20 cuadras de su casa. Sí. Entonces yo me acuerdo, y ahí por eso me viene el caso, de que son 21 días de hábitos. Vos ahora te gusta atender la cama. Por más que no te guste hacerlo por 21 días, el día número 22 ya es un hábito y ya no molesta. Yo amo levantarme temprano. Para mí no es un dolor levantarme temprano. Trato de aprovechar el día. Trato de buscar un proyecto conjunto con el otro, de aprovechar el tiempo.
Entonces, justamente esto, y esto lo hizo en los 21 días de generar un hábito. Este libro de pandemias también te habla básicamente que muchas veces la pandemia somos nosotros. Nosotros ponemos los limitantes. Hay otro libro, mucho más, no tan profesional en ese sentido, que se llama La culpa de la vaca. ¿Lo has escuchado? Sí, ¿Está bien? En Venezuela. tal cual, y es que sí. La culpa es de la vaca. Ponemos vacas mentales, las cuales no nos dejan avanzar. Entonces decimos, yo no puedo avanzar en este trabajo porque no lo voy a, o sea, porque no. Este es mi cúspide. No, no hay una cúspide en ese sentido. Vas a poder ser, siempre vas a poder crecer. Sí, están muy buenos libros de este tipo. ¿Por qué? Porque también lo mencionaba recientemente con unos compañeros y es que nosotros creemos que la gente sabe lo que sabe y ya, o que la gente es como es y ya. Y no, realmente venimos queriendo trasladar a nuestros pilares que todo se aprende, que todo se puede mejorar y que existen este tipo de herramientas como marcos de referencia, marcos de trabajo para mejorar. Sí. Yo tengo mucha gente que me suele decir, me preocupa tal cosa, me preocupa esto, me preocupa lo otro. Y un día me sale un reel que dice, cambia, me preocupa por me imagino que. Sí, Si yo cambio, por ejemplo, me preocupa el episodio de hoy por un, me imagino cómo puedo hacer bien el episodio de hoy. Cambia por completo la manera en la que mi mente Sí. trabaja en el problema. ¿Por qué? Porque si a vos te preocupa, la preocupación ya te bloquea de Sí. inicio. Pero si tú dices, me imagino cómo puedo mejorar el episodio de hoy, o cómo puedo hacer que salga mejor, directamente se viene una idea del cómo. O dos, o tres. Y podés empezar a trabajar y es, el me preocupa te bloquea y el me imagino cómo o el me imagino que te da ese camino, te abre un camino por donde puedas seguir para mejorar. Es un tema muy interesante, me gusta muchísimo que de cierta manera hablemos de diferentes cosas. Tenemos invitados de desarrollo de Haití, pero invitados de gastronomía y aún así nos seguimos encaminando por el cómo la gente realmente puede aprender a ser mejor. ¿sabes qué pasa? Ustedes están haciendo esto buenísimo, no sé qué foco le van a dar en su momento, pero esto me lo dijo tanto mi hermano como mi abuelo en su momento. En las escuelas hay una materia que no nos enseñan y es fundamental, y es educación financiera. Nadie nos enseña educación financiera. Entonces, la gente que no sabe educación financiera nunca, siempre va a tener este inconveniente. Justamente eso es un problema. Y justamente eso es lo que también tenemos que erradicar. Eh, a mí no me influyó este libro solamente. El libro de mi hermano no me influyó solamente a mí. Influyó a mi sobrino más grande. Mi sobrino más grande tiene 26 años. Vive también acá en Buenos Aires. Y está terminando una carrera en la UBA de negocios internacionales. Un chico que también tomó el camino del dinero. De decir, tipo, tenemos que buscar. También fue eso. Mi hermano, antes del libro, por ejemplo, tenía una empresa de agua. Y me acuerdo muy puntual que mi hermano una vez, antes de yo tomar gastronomía como mi carrera, me dijo, vos tenés que buscar un trabajo o algo que la gente siempre necesite. Y él montó una empresa de agua. Son una envasadora de agua. Claro. En bolsa, botellón, de muchas maneras. O sea, ¿cuándo alguien no va a querer tomar agua? Claro. Da igual. Entonces yo tomé algo como eso. Cuando alguien no va a necesitar Claro. tomar agua. Sí. Y es que es muy gracioso porque no sé si tuviste, a mí me pasaron un reel hace mucho tiempo, no sé si fuiste vos, de que había un chabón también en un podcast estaba diciendo, el que no haga plata en esta época es un pelotudo. Y yo, no, pero no es así, no dice así, porque hay una empresa en Europa que literalmente está valorada por 80 millones de euros y vende agua. Y es un Claro. pibito que dijo, bueno, voy a empezar a vender agua. Y todo el mundo, no, pero tenés mucha competencia, no vas a poder. Y bueno, ¿qué es lo que vende el agua? Es una lata de agua donde literalmente tiene una frase impresa en la lata. Y eso fue el plus para vender hoy 80 millones de euros al año. Claro. Y vende agua, agua embotellada en lata. Y él dice, ni siquiera es que yo voy y tengo una fábrica, no, tercerizo todo. Tipo, compro la lata en un lado, relleno en vaso, lleno las latas con agua en otro y voy y marco las latas, las impreso en otra empresa y ya tengo todo tercerizado y lo que hago es distribuir. El poder de la marca. O sea, el poder de la marca. Y es eso nomás, o sea, es impresionante. No, y si vieras, las profesoras hoy en día mutaron en muchos sentidos, que también vi que hablaban de eso en otros de los videos, lo de la inteligencia artificial, etcétera. De igual manera, la mano humana siempre va a hacer falta.
Si bien hay muchos factores donde se puede mejorar, estandarizar, industrializar y demás, la mano humana siempre va a ser falta. Igual lo mismo, en el ámbito que estamos nosotros laburamos en el consumo del cliente. Claro. Ustedes venden un producto también. Ustedes trabajan para empresas que venden un producto. Y justamente es eso, el buscar una oferta y demanda de algo que nunca se va a acabar. Entonces, justamente por eso también en su momento me aboco a la gastronomía, mi sobrino se aboca a algo totalmente diferente, que es los negocios y demás, pero sabe un montón sobre el tema. Bien, volvamos ahora a esta parte de la conversación, la cocina, Sí. la parte gastronómica. Mencionas, el humano siempre va a poner mano en las cosas y creo que algo que es un desafío extraordinario es, ya, en gastronomía, cosas como la inteligencia artificial, por ahí no sé cómo encajan realmente. ¿Por qué esa dificultad? ¿Por qué es tan necesario, o sea, o es tan importante ese toque humano? Porque hay cosas que lo conversábamos antes. Tenemos un amigo que agarra un arroz blanco, nos lo da y sabe exquisito. Y después nosotros queremos replicarlo y por ahí varía un poco, ¿verdad? ¿Cómo consideras vos? ¿De dónde viene esa magia por ahí de la cocina ese romanticismo? Creo que es la pasión, o sea, la pasión con la que lo haces. Yo nunca vi mi trabajo como el trabajo. Creo que a ustedes les debe pasar similar en la parte donde ustedes también hacen sus actividades diarias y no la ven como una obligación. Creo que es pasión, simplemente es pasión. El día que, o sea, me lo planteé de esa manera, el día que yo sienta que algo es una obligación para mí, lo dejo. Lo dejo. O Claro. sea, llámese una relación, llámese un trabajo, llámese lo que sea. Trabajé en muchos lugares, trabajé en hotelería, me fui a San Antonio de Areco en su momento, que San Antonio de Areco, ustedes no deben conocer, es como a 3 horas de acá, cerca de Luján, San Andrés de Giles, y además yo laboré en hotel. O sea, yo ya estaba buscando muchas más experiencias, quería aprender. Yo duraba en los laburos 6 meses, 9 meses, un año, nunca llegué a tener un laburo de más de un año en su momento. ¿Por qué? Porque yo quería aprender. Yo iba a ese lugar, aprendía la carta, pero cuando sentía un trabajo me iba. Y quería aprender otra cosa, quería aprender otra gastronomía. Y creo que fue lo que en su momento también los conozco a ustedes, les transmito en su momento, qué sé yo, con una receta, con una charla, poder darles a probar una receta hindú, árabe, una mezcla. El rico pollo tikka Claro, masala. era pasión, es pasión, creo que es pasión. Ahora es interesante porque ahí vengo como abogado del diablo y es, entonces, ¿qué te aporta a ti o la empresa en la que estás trabajando hoy? Que después vamos a nombrar porque seguramente van a ser invitados del podcast, pero ¿qué hace que te quedes ahí tanto tiempo? Porque estás en... Más de 9 meses ahí. Sí, No, claro, fue mi tercer laburo de más de un año. Digo, ya tuve que madurar. O sea, fue madurando, qué sé yo, y empecé a tomar más las riendas de las cocinas. Yo empecé como todos, cocineros. O Empecé, sea, empecé como ayudante. ayudante de cocina, no tuve la suerte, y digo suerte, no tuve la suerte de ser bachero. Me hubiese encantado. En su momento me hubiese encantado. Porque soy malísimo lavando. Hay un chabón, ¿te acordás cuando trabajamos en Moca? Había el chef de Moca, era un pibe alto, el chabón decía, yo soy el mejor chef de acá porque yo empecé desde abajo. Y tú era un pibe sí. recheto, era súper tincho. Para los que no entiendan qué es tincho, es alguien con dinero. O sea, un pibito que él dice que él empezó literalmente lavando platos y terminó siendo chef, Chef. gerente de chef de toda la marca de cafeterías Moca, Habana, tenía otras cosas ahí. No, yo creo que es muy importante, obviamente. Y para mí es más valorable, y muchas veces lo veo a nivel de contratación. Cuando yo tomo una entrevista, me gusta más el conocimiento empírico que el conocimiento adquirido por una escuela. Porque una escuela, llamemos una escuela, bueno, yo pasé por varias, vos vas a pagar, o sea, vos pagas por ir a estudiar. Si bien tenés exámenes y demás, a ellos les sirve que la gente se reciba. Claro. Entonces, recibidos tenés 50 cocineros. Y en la vida real, de esos 50, puede que 10 se puedan desenvolver. Claro. La gente que crece de una manera empírica desde abajo es una experiencia, es algo muy valorable. En la Sí. cocina más todavía, porque Sí. quizás en otros rubros, quizás necesitas sí o sí una preparación técnica muy puntual sobre una herramienta muy puntual. Sí, obviamente. Pero en la cocina tenés que estar en el fuego. Y que depende también. Tenés que estar en el fuego. Tenés que aprender. Y vuelvo a lo mismo. A mí me hubiese encantado ser bachero. No tuve la fortuna.
arranco como ayudante de cocina, estuve como ayudante de cocina 1 año. Esto ya fue en Colombia, por ejemplo. Yo voy a Colombia, me meto en un instituto que se llama el SENA, brindaba una carrera en 2 años. Yo logro acelerarlo un poco, soy inquieto, o sea, soy muy inquieto, entonces logro acelerarlo un poco y logro terminarla en 1 año, ofreciendo, había 6 meses de pasantía, pero esa pasantía logro hacerla acá, en un restaurante que tenía un nombre colombiano, que era Cartagena de Indias Resto Bar. Después se llamó Barranquilla. Estaba en Merlo. Estamos cerca entre todo. Antes de ese lugar, laburé en Bologninis, que era un restaurante italo argentino. Más me enamoré de la cocina argentina. Pero yo arranco como ayudante de cocina en ese lugar, en Colombia. Ayudante de cocina, el dueño era un argentino, me enseña a hacer asados, me cambia absolutamente la perspectiva del asado tradicional de Colombia. Y dije, para mis padres era comer carne cruda. Listo, quiero comer carne cruda. O sea, comer carne término medio, 3/4, blue. O sea, pero me enseña realmente, me da un paladar, me encamina. Claro. Entonces, de ahí pego el salto ya como asador. Ya, yo iba por una pasantía. Y en mi primer laburo, ahí en Colombia, termino ganando dinero sin tener por qué pagarme. O sea, no me tenían que pagar y me terminan pagando. Y termino ganando en 3 eventos lo que yo hubiese ganado en un mes. Entonces, si bien no era el objetivo, el dinero es el dios de la tierra. Sí, Es el dios lamentablemente. de la tierra. O sea, palabras y frases de mi padre. Entonces, es así, ¿entendés? Paso de Bologninis, vengo para acá a hacer esa etapa de práctica, Cartagena de Indias, y ya empezó como cocinero. Y ahí escalo, como te digo yo, estaba 3 meses, 6, 9, qué sé yo. A San Antonio de Areco voy 6 meses aproximadamente. Me mató un poco el extrañar Buenos Aires, Claro. porque vivía en el mismo hotel. Ya era chef en el lugar, pero no, venía solamente el fin de semana. Claro. Y ya extrañaba. Extrañaba a mi pareja, mi mascota, mi rutina. Pero fue una experiencia linda. Después voy a otro hotel y después con el tiempo llego a este lugar donde los conozco a ustedes, que es Usina Cafetera. Un lugar que estaba no arrancando, ya tenía sus bases, pero que le faltaban muchas cosas. Y yo sentía que las podía aportar. Claro. Y entro con dos tipos locos, visionarios, que lo que ellos querían era crecer también. Tenían una muy buena visión de negocios, profesionales, muy inteligentes, con una muy buena proyección. O sea, ustedes los conocen. Sí, sí. Entonces, justamente, ¿y por qué me quedo en Usina? Por esa proyección de negocio. Hoy en día Usina tiene más de 5 o 6 locales en todo Buenos Aires y me daba ese crecimiento de seguir diciendo, bueno, puedo seguir creciendo, puedo seguir escalando peldaños. Claro. Hoy en día, bueno, por suerte, por todo lo que se me fue dando, manejo tipo lo que es la carta de los usinas cafeteras y hago la supervisión de todos los locales. Claro. Y antes mencionabas precisamente esto de aprender, Sí, que quizás eso influye, ¿no? También a que te quedes, que como sabes que vamos a tener más etapas de crecimiento, vas a estar aprendiendo constantemente. Temprano nos mencionabas, ¿no? Que sentís que todavía seguís aprendiendo Sí. un montón de cosas. Y creo que esa es la clave, ¿no? No dejar de aprender. no, nunca se deja de aprender. O sea, nunca puedes decir, yo ya sé todo. Nunca sabes todo. Siempre va a llegar un ayudante que te va a enseñar algo. Claro. El mínimo tip. Sí. ¿Entendés? Sí, y era algo que nosotros hablábamos en el capítulo anterior y lo hablamos, lo puedo comentar hoy. En mi trabajo aprendo todos los días. Me la paso muchas veces estresado, otras veces tranquilo, en el sentido de, bueno, tengo mi tiempo libre, tengo un horario flexible, cosa que agradezco mucho de mi trabajo. Pero lo que no tengo es eso, esa calidez humana. Me explico, porque mi calidez humana es una pantalla donde mis reuniones son con personas 30, 15 minutos, 1 hora al día, donde no existe esa conexión de decir, bueno, che, ¿y qué tal? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué puedo hacer allá? ¿Aprendo mucho? Aprendo un montón, todos los días aprendo algo nuevo, es algo que en tecnología nunca vas a parar de aprender, pero no está esa cercanía de decir, che, mira lo que hice hoy. O che, mira, pruébate este plato. En este caso sería, mira este código. O che, pruébate esto. O mira, saqué un café. O mira cómo calibré Y el eso me café hoy. gustaba mucho de interactuar con Andrés, que era lo que decía al principio. Por ahí
yo no sabía nada de cocina, vos venías de una historia gigante de cocina y yo te iba con una idea o te iba con algo que vi y vos eras más de recibirlo y comentarlo que con una prepotencia. En ningún momento. Aunque aprendiste un montón y aunque tienes un montón de cosas, estás abierto a recibir cada vez más cosas. Eso es la clave, me parece, ¿no? También para Sí. poder crecer. Aunque sigo debatiéndole que la arepa es solamente harina y agua, él hace con huevo y con leche, no tiene O sea, sentido. ustedes pongan el nombre que quieran. Leche. Ustedes pónganle a la arepa la nacionalidad que quieran. De hecho, si ustedes no lo saben, en El Salvador la arepa se llama pupusa. Pupusa, sí. O sea, si ustedes quieren hacer una pelea por de quién es la arepa, tienen que pelear con los salvadoreños, con colombianos. Yo no entro en esa pelea, no me ¿No? interesa. Ok. No me interesa. Yo ya iba a poner ahí en la No, pelea. la arepa es de ustedes. Si quieren que sea de ustedes, es de ustedes. Y de hecho, muchas veces, si como lo dice Os, Porque entiendo que el huevo es para darle consistencia a la harina y por eso es que bueno, para que se cocine. Claro, Pero la arepa no ¿para necesita. qué es la leche? pero son recetas. Sí, O sea, sí. aporta suavidad. O sea, podemos chamuchar un montón de cosas. ¿Me Son entendés? recetas. Así como tu mamá cocinaba, no cocinaba igual que la tuya. Claro, no. Y tiene sus trucos, ¿me entendés? Entonces vamos a decir que el pabellón de la mamá de él es mejor que la del tuyo. No. Seguramente son sí. recetas. Bueno, seguramente. El de mi papá no. Pero- Pero son recetas. Son recetas. O sea, yo nunca peleé, nunca discutí de quién era tal receta. No. ¿Me entendés? Siempre hay un crecimiento en este tipo de cosas donde vos tenés que adoptar. Yo siempre agradecí trabajar con chicos de diferentes nacionalidades porque aunque era un trabajo, como les dije yo a ustedes, para mí era mi hobby. Es mi hobby el día de hoy. Entonces, si yo laburo con un chico de Perú, siempre le voy a decir, cocinate algo peruano. Y siempre voy a estar mirando cómo lo hace. ¿Por qué? Porque o sea, realmente estoy aprendiendo gratis. Es así de simple. claro. Para mí es un hobby, es un juego. Cuando les daba a probar a ustedes era buscando esa opinión, esa aprobación, ese gusto, esa sonrisa que finalmente es lo que a mí me hace también sentir satisfecho. Y de la comida latinoamericana, ¿cuál te gustó más? Todo el mundo habla de Perú. Todo el mundo habla de Perú. ¿Sabes que no puedo decir Perú? Claro. Y no, puedes sí, decir, podés pero, decir, pero vos podés decir, mira, yo fui a Chile y me gustó más la Igual comida de estás Chile. comprometiéndolos con ese tipo de preguntas. No es comprometerlo, o sea, es Pasa que, o sea, simplemente un real- debate a nivel realmente- latinoamericano. Si tú me dices, a mí me encantaría ir a México y comer todo lo que pudiera comer de México. No sé si, o sea, no he ido a México, O sea, nadie ha ido a México acá. No sé si tú has ido a México. No. Ojalá algún día podamos ir a México, pero, o sea, todo el mundo habla de la comida de México y yo digo, loco, necesito ir a México. Yo en su momento hice un viaje, lo que fue a Bolivia, a Chile, Perú, conozco gran parte de Latinoamérica. Ecuador. Sí, Ecuador, Brasil. ahora último. No, Brasil no conozco. Ah. Es un país que no me llaman. Y si tienes seguidores brasileños, no me ven. Bueno. Pero igual conozco sus recetas. O sea, cosillas, cosas así. Y las probé y me gustan, y sé hacerlas. Aprendí a hacerlas, pero bueno, o sea, no es un país. Creo para mí es por el idioma. O sea, Claro. no tengo ganas de aprender portugués. Diferente me pasó, por ejemplo, que en pandemia aprendí italiano. Italia es un país que me gusta e iría a Italia. Sí. ¿Entiendes? Pero bueno, más allá de esto, vuelvo a lo mismo. O sea, tema de las recetas, no veo una propiedad en las recetas. La cocina no está finalmente terminada. Vos puedes fusionar. Seguir mezclando, Sí. seguir... De hecho, y así como yo intenté en su momento buscar su aprobación, también busqué su desaprobación. Porque en su momento cuando hice un brunch de cocina, hice una arepa cuadrada, yendo en contra de hiciste a todos propósito, ustedes. lo Sí, hiciste a sí, sí. propósito. Yendo en contra de todos ustedes. Yo odiaba ese brunch. Arepa Y cuadrada. quería que se enojaran. Y la gente llegaba, los argentinos, y esta es la arepa. Pero salía. Y yo le decía, Pero no, nosotros no. bueno, es una arepa como Es una- modificada. sí, es una arepa ahí. Pero no, la arepa es redonda. Ah, pero entonces ¿por qué lo venden como arepa? Nosotros vinimos a probar las arepas y yo, bueno. ¿Es una arepa? No, bueno. O sea, sí. no me vas a decir que la forma circular o la forma cuadrada le cambió el sabor. Claro, no. Justamente No. esos son los esquemas que se buscan romper. O sea, yo tengo chefs a los cuales sigo, me gusta cómo trabajan, cómo cocinan. O sea, y así mismo está, no sé, Ferran Adrià, que fue quien inventó la cocina molecular, es el padre de la cocina molecular. Sí. Massimo Bottura, que fue el mejor chef de... Creo que era químico. ¿Quién? El que Ferran Adrià. Sí, el químico. Después está, por ejemplo, Virgilio, que es un cocinero peruano, que también, o sea, su restaurante fue el mejor hace un par de años, mejor del mundo. Sí. Está Colagreco, que es un argentino.
Entonces, por lo mismo, o sea, no hay una receta y creo que no hay una receta 100% terminada. Ustedes me dan un pabellón y yo le voy a dar vuelta al pabellón. Claro. Así se enojen conmigo, le voy a dar vuelta. Claro. Pero, y así como Y para es que ustedes hay paisa. pabellón, para mí es bandeja paisa. Mi papá tiene un coso que, y Osman se lo puede decir, tiene una habilidad para cocinar que solo cocina con cebolla y sal. Sí. Pero la única vez que yo he visto a Osman comiendo algo pero con un gusto fue una vez, no me acuerdo qué rayos hizo, era como una bola de carne como envuelta en panceta, no sé qué era, pero Osman comía y decía, esto está muy bueno. Estaba mejor que el Y Tito estaba muy Masada. bueno y lloraba, casi que lloraba. No me comprometas. No, 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 no. no, Si no. vos me decís que es así, necesito probar, Pasa que aprender eso también. eran alimentos diferentes. No, uno era pollo. No, no, pero, pollo- Pero mi papá o sea, tiene eso, pero mira. me remonto más a las emociones. La cocina Claro. transmite emociones. Es que transmite emoción, o sea, Mira, imagínate. la verdad, a nivel emociones, creo que son muy similares. Porque a mí finalmente, o sea, yo soy una persona que me cuesta que la gente muchas veces vos vas a un hogar y te dicen, no, yo no te voy a cocinar. Me da pena cocinarte porque no, es que vos sos Claro. cocinero, vos sos chef, vos me vas a criticar la comida. No, chicos, o sea, ustedes me vieron en la cocina, yo como parado, como en un bowl. O sea, es la hora, o sea, para mí, yo sigo con la gastronomía que aprendí, que es la gastronomía de antes. Bueno, a mí Pasó con Osman la semana pasada. pasó conmigo hoy. También, pero pasó. Porque, viste, te dimos a probar un poco de lo que venimos haciendo con WAP. Sí. Y yo te lo doy y por fuera estoy tranquilo, pero claramente por dentro estaba como. ¿Será "Es que- Andrés, Claro. veamos si le gusta realmente. Por eso directamente te dije, no me digas si te gusta, no quiero saber si te gusta, quiero saber qué ¿Qué mejorarías. cambiarías? Claro. ¿Pero por qué? Porque de cierta manera me estaba escudando, me estaba poniéndome un escudo ante el que no te gustase. No, nada que ver. No, O sea, y pasó con Diego la semana pasada, barista. Sí. Y claro, el baile va a sacar un café y dice, bueno, pero es que Diego, no, y él Digo, decía no, lo pero mismo. saque él. Pero está mal, porque vuelvo a lo mismo, somos seres humanos. O sea, yo nunca, o sea, mi comida favorita, y muchas veces cuando estoy en casa, en Franco, salgo roto del laburo, por ejemplo, y muchas veces les juro que mi comida favorita es un arroz con queso. Sí. Entonces, vos me vas a decir a mí que ese arroz con queso tiene una receta espectacular, no, es arroz y queso. O sea, no tiene algo que vos digas, no, se tiene tal ingrediente carísimo, no, nada que ver. No. Pero me pasó muchas veces. O la y pasa. típica de papas con pollo ya. Una milanesa. Bueno, de ustedes a pollo. mí me estaban hablando de que la arepa no es cuadrada, pero ustedes comían fideos con ketchup. Y eso no se come. Mira, ahí los estoy evidenciando. Sí, sí, fideos con ketchup. A los fideos no se le echa ketchup, o sea, no se le echa salsa de tomate. Yo no. Mirá un... Ustedes comían No eso sé, todo, no sé, ¿no? Nicky, pero un italiano de verdad, vos vas y le echas salsa de tomate a la pasta y te apuñala. Ustedes me pedían mayonesa con fideos. Me pedían ketchup. No, yo no. O sea, Yo eso es un nunca comí sacrilegio. mayonesa. O sea, yo estoy diciendo que la cocina no está terminada, pero ketchup con fideos no. Hay cosas que están prohibidas. Respetemos un poco. Como el hielo al vino, ¿no? O sea, Claro, no Mira. vamos a mezclar un chorizo y un flan. O sea, no se No, puede. no, no, claro. no, vamos al extremo. Y me gustaría mucho es saber las perspectivas. O sea, falta un tema muy importante que te queremos hablar contigo, que es tu emprendimiento, que ya vamos a ir ahí. Pero me interesa mucho es, digamos, las personalidades o cómo se comporta cada una en la ciudadanía. Porque estuviste en Arabia y hablamos que en Arabia le gusta la plata, tienen otro tipo de nacionalidad, o sea, otra forma de desenvolverse. Ya sabemos que tienen otra nacionalidad y ciudadanía. Pero Colombia, Argentina, ¿hay mucha diferencia entre las personas? O sea, culturalmente, Sí. porque a mí me chocó mucho que en Argentina capaz no son tan apegados con el dinero. O, no sé, no lo veo así. En Venezuela era como que todo el mundo quería... Yo acá en Argentina he percibido dos polos muy opuestos. Acá en Argentina he percibido un polo que no está muy... El dinero son muy bohemios de la vida, de esto, del otro. Y después he trabajado y sido testigo de otras personas que están desde que se levantan hasta que se acuestan haciendo dinero. Literalmente. Creo que es muy diverso acá. O sea, están los dos polos. Sí, pasa que finalmente, o sea, no se puede decir. Antes de yo venir a Argentina, muchas veces decía, ves que el argentino es muy egocéntrico. Pero no puedes por una persona, por dos, por tres, catalogar un país entero. Claro. Asimismo Colombia, asimismo Perú. Venezuela y otros países. Si le soy sincero, cuando Sergio me pregunta, tipo, ¿qué diferencias hay? ¿Qué pasa? Que gastronómicamente el argentino, por su ascendencia,
italiana, española, europea, sabe comer. Ese es el punto. Sabe gustar un buen vino, sabe comer mucho mejor y no le duele pagar una muy buena comida. Colombia es más complicado con esto. Colombia está pasando ahora por esa transición. O sea, Colombia ahora está saliendo a pagar un plato de comida mucho más caro, a vivir una experiencia. Por eso en ese momento también vengo yo para Buenos Aires haciendo esta especialización de 2 años y mi idea era volver a Colombia a explotar esto. Me doy cuenta que no era el momento. Y cuando la pregunta que vos me hacías de lo que sigue, creo que ahora es el momento. Ahora que el colombiano quiere probar, que está más abierto a tomar un buen vino, pero el vino de Colombia es vino dulce. Sí, Porque el que allá no Venezuela. tomas un vino tinto, allá no te comían una carne término medio. Entonces vos ir a trabajar con eso es muy difícil. Te decía que estaba crudo. Es una culturización complicada desde mucho tiempo. Entonces creo que ahora es el momento. Ahora los proyectos que se vienen, si todo sale bien, son un par de proyectos que en conjunto con mi hermano, que en conjunto con mi madre, que es una persona a mí maravillosa, que siempre me ha estado apoyando en cada decisión que tomo. La idea es poder montar un restaurante en una zona de Colombia que está siendo muy turística, que es cerca de un lugar que se llama Volcán Nevado del Ruiz. ¿Eso queda en qué parte de Colombia? Caldas, Tolima, tipo más para el centro, cerca de Bogotá, por ahí. Es un lugar que tiene un volcán, ahora están terminando una carretera. Este lugar donde nosotros pensamos trabajar está pegado a la carretera. Entonces la idea es montar un lugar que reúna tanto lo regional como lo de afuera. O sea, poder hacer un cordero patagónico, poder hacer un asado a la cruz, un asado argentino, pero siempre respetando sus ingredientes colombianos. Yo les hablaba a ustedes de un cocinero y es Virgilio, que es un cocinero peruano. Él llegó a tener el restaurante número 1 del mundo subiendo a los Andes. Sí. O sea, él iba y compraba los ingredientes de los Andes. Entonces, ese amor por esos ingredientes, ese respeto por la tierra, es justamente lo que también queremos o quiero yo llegar a poder explotar y trabajar. Poder comprarle al agricultor, poder criar animales, no para sacrificarlos, sino para tenerlos ahí mismo, tipo gallinas, y poder usar los huevos y todo ese tipo de cosas. O sea, la idea es hacer un restaurante que reúne lo mejor de ambas partes. Creo que no conozco muy bien al chef que estás hablando de Perú, pero creo que sería el documental de Zac Efron. El de Ah, Perú. sí, es. Zac Efron tiene un documental en el que recorre Sí. varias partes del mundo, ¿no? Y una de esas para en Perú y se va a uno de estos restaurantes donde, de hecho, no es un restaurante donde tú vas a cenar o a almorzar, sino que tienen experiencia. Claro. O sea, los restaurantes tienen la experiencia 1, 2 o 3, dependiendo de la época del año, etcétera. Y él va y prueba y lo que hacen es que le van dando comida por tiempo, fue que dijiste, por pasos. Por paso. Mira por Comida pasos. por pasos, degustando cada una de las cosas cada Y cosa todo está sembrado, muy está rica, todo hecho ahí, muy compran. especial, muy preparado, muy cuidado. Y es interesante porque también la segunda temporada él va creo que a Islandia o a Nueva Zelanda, una casa, Australia. Que es Creo como que una vi un casa. capítulo de él, vi que él va a Islandia. Ajá. Y hace como en una casa, que la casa literalmente, ahí siembran todo. Claro. Tienen toda la carne ahí, tienen todas las verduras ahí, los tomates, todo. Y la forma de ellos sustentarse o ganar su dinero es literalmente, no sé, todo lo hacen con la ramita que van a cosechar hoy, con el tomate que cosecharon hoy, con el... Y él decía que él no podía entender los sabores tan explosivos que tenía toda la comida. Ese es increíble. Sí. Pero la cocina es muy extensa en muchos sentidos. Hay varios programas, Chef Taiboy, por ejemplo, que hay uno de los cocineros, no recuerdo su nombre ahora, pero él mismo alimentaba a sus gallinas con cierta cantidad de alimentos y de ciertos colores. Claro. Por ejemplo, les daba mucho lo que es el morrón, pimentón. Entonces se pasaba la yema del huevo de esas gallinas era más naranja. ¿Se date cuenta cómo vos llegás a trabajar ese tipo de cosas? Y el respeto por la materia prima es muy importante. Sí, El sí. respeto por la materia prima. Es que ahorita tenemos mucha comida procesada. O sea, un ejemplo, ustedes ya viven en Argentina hace muchos años.
Y creo que los 29 de cada mes, ustedes ya saben que se comen ñoquis. Sí. Entonces, ustedes ya saben que los ñoquis son de qué? De papa. ¿De qué más? Y hay de todo tipo. Eres- Ñoqui de avena, ñoqui de avena, ñoqui de batata. Claro. Hacen ñoqui con Bueno, yo les hago una pregunta a pimentón, ustedes con dos. espinaca. Les hago una pregunta a ustedes dos. ¿Comieron alguna vez ñoqui de plátano maduro? No, pero comimos arepa de plátano. No, ya sé, está bien. ñoqui. Pero ñoqui de plátano No. maduro. No. Exacto. Debe O sea, ser es una cosa justamente- espectacular, Es boludo. justamente y- La mejor arepa que me comí en mi vida fue de plátano. Me hicieron una arepa de masa de plátano. Claro. Fue una época que la harina no se conseguía y hacíamos arepa de yuca, arepa de plátano, arepa de todo. Fue... Bueno, justamente a esto voy. O sea, nosotros, el plátano en Colombia, en Venezuela, es regalado. Sí. ¿Por qué no fusionar ese tipo de cosas? Wow. ¿Por qué no hacer un gnocchi de plátano maduro? Wow. ¿Viste? qué rico. Estoy en mi mente. Ya lo estás Tengo comiendo. hambre. O sea, yo esto ya la semana que viene lo hice y lo probé. Está bien. Qué rico se ve. Muy bueno. ¿Dónde compramos la plátano madura? Porque yo no consigo. Yo tengo en el mercado de Liniers. Básicamente. No, está bien, pero así mismo un montón de cosas. Y así mismo, bueno, esta es la idea justamente. Después fusionar estas dos culturas. La colombiana, la argentina y un poco también de lo que yo aprendí con el resto de culturas. ¿Qué le dirías a la persona que está viendo y dice, yo siempre tuve curiosidad de la gastronomía, pero no sé, nunca di ese paso quizás porque no estaba seguro o porque no sabía si era para mí? O por el típico que lo hablábamos también con el capítulo anterior. Hay que ser sincero. En gastronomía hay muy mal trato. O sea, el No, trabajador. ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado, pero cuando Pero nosotros. también hablamos que ha mejorado. Que ha mejorado, El trabajo exacto. de cada uno de los que estamos parte de eso. Ha mejorado, o sea, realmente, ahora te respondo lo que me preguntabas, pero por ejemplo, cambió en qué sentido, en que hoy por hoy, yo crecí con la gastronomía de antes, donde vos tienes que responder sí, chef. Sí. O sea, no había más respuesta que esa sí, chef. El chef de las películas. Claro, El viste, de te lo ven en la Ratatouille. película. Sí, sí. Y eso fue así en su momento. Y lo que el chef decía era ley. Hoy por hoy no, hoy por hoy, como te digo yo, hay una mutación donde no, las recetas no las armo yo solo. Vos lo decías cuando decías que su invitado anterior decía el equipo y era una sola persona. Pero por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo los dos locales, tanto Urquiza como Viruti, y yo tengo que armar la carta ahora pronto, la carta que va a salir ahora en invierno y en primavera. No la armo solo. Yo les digo siempre a los chicos de las cocinas, incluyan lo que ustedes quieran. O sea, piensen, inventen, imagínense, busquen sus raíces. Yo tengo chicos de Venezuela, peruanos, paraguayos. A los chicos de Venezuela les decía, hagan algo con la comida que ustedes tienen. O sea, algo tan sencillo como, "Ay, quiero hacer un relleno de pasta, de pabellón, háganlo". O sea, por más allá, y ahí responde parte de la pregunta que vos hacías. Bueno, el grabs de pabellón de los chicos. Pero es increíble. Increíble. Y parte de lo que vos decías, ¿qué le diría a una persona que está arrancando, que no se anima? Que se tiene que animar. Que no hay una sola persona más que la misma persona que se pueda tirar abajo o enaltecer. Nunca va a estar mal. Pruébalo. Como mucho te va a quedar feo. Te lo vas a comer igual. Te caes de risa. Te caes de risa. Pero aprender, ¿sabes cómo no mezclar algo? Claro. Bueno, sí, la vez que Sergio hizo... Estaba pensando exactamente eso. Sergio, una vez que usaste paprika, un pollo, ¿qué fue? No, ¿cómo se llama? Paprika. Sí, era paprika y comino, pero quería hacer el... ¿Cómo se llama? El goulash. Goulash. El goulash es la ternera que lo pones como con paprika y comino, no me acuerdo, son esas cosas como amarillo. Entonces yo busqué la receta porque yo lo probé en Villa Gesell, fui y tal, comimos, o sea, fue el mejor goulash que me comí en mi vida. Yo dije, lo voy a hacer en mi casa. Y cuando fui nos decían como que la mitad del vaso tenía que echarle que si 50 gramos de no sé qué, 50 gramos no sé qué, y yo no tenía cómo empezar eso, así que yo eché la bolsa completa. Boludo, cuando nosotros fuimos a comer Nos eso. sentamos a comer. Y aquí es donde tomo lo de, ¿te vas a cagar de risa? Sí, porque estaba horrendo, estaba horrible. Y nos reímos por semanas enteras porque eso estaba en la nevera porque nadie se lo quiso comer. Porque Y me nadie lo se comió. lo pudo comer, Andrés. A ese nivel. Y duró la semana. Y en la semana Sergio se lo iba comiendo de poquito a poco porque coño lo cocinó. ¿Por vergüenza? Lo cocinó. No, porque por lo perder la cocinó, comida. fueron 3 kilos de carne, o sea, Claro. o sea, Pero Sergio sacaba un poquito y iba comiendo así.
Eso le ponía mayonesa, queso rallado encima y eso pasaba. Esa historia Bueno, fue un montón. justamente. Pero hoy qué, hoy cocinás mejor, hoy cocinás muy bien, Sí. fuiste obteniendo experiencia. Si no se hubiese atrevido a querer hacer esa receta en su momento cuando se inspiró porque vio otra receta de alguien más, quizás hoy no estarías cocinando, capaz no No. tendrías la confianza, qué sé yo. Y si ustedes como amigos que estaban ahí se rieron, que era una buena chance en realidad, Claro. si ustedes lo hubiesen tomado de otra manera, él no volvió a cocinar. Pero justamente fue una risa, fue una anécdota, es una anécdota Claro, sí. al día de hoy. Y como lo dice Oz, hoy mejoraste, hoy cocinas mucho mejor. Y no me cabe duda, pero es tal cual. Tiene que haber un aprendizaje. Nadie nace sabiendo hacer todo ya. ¿Sientes nervios con la empresa que vas a montar? Sí, ¿Ansias? siempre. O sea, es algo, es un hijo. Tal cual. Es un hijo. Y obviamente me pone muy nervioso. De hecho, lo dilaté muchos años queriendo decirme a mí mismo que aún me faltaba un poco más. O sea, como que yo llegaba a un punto donde decía, ya estoy preparado para emprender. Y decía, no, pero ¿sabes qué? Me voy a quedar un poquito más porque voy a aprender un poco más. Me falta eso. Hoy por hoy yo tengo un lugar de trabajo donde comparto un puesto con Marco Luquina, que es el gerente general de la parte de salón y demás. Es una persona que transmite mucho conocimiento. Entonces, finalmente me digo a mí mismo, fue bueno quedarse, porque si no, no hubiese quedado, no hubiese conocido a Marco. Y Marco es una persona que hoy en día sigue influyendo en mí, que me enseña cosas, que yo le enseño cosas, que podemos compartir, que yo hago una receta y le digo, o sea, busco su aprobación, pero no porque él no es gastronómico de haber salido de una escuela, pero tiene un paladar, conoce, sabe. Entonces, finalmente siempre me pasó eso. Sí, la parte administrativa. Sí, administrativo, he aprendido un montón de cosas de él, su manera de trabajo. Es ir muchas veces y copiar y llevarte lo mejor de cada persona. Creo que es también un poco la ideología de vida con la que siempre estuve. Tipo, creo que las personas siempre van a dar algo. Ah. Te van a dar conocimiento, experiencias, una amistad, lo que sea. Creo que somos personas que vinimos justamente a eso. Entonces, si aprovechamos eso, vamos a aprender lo mejor y a aplicarlo después en nosotros. Creo que eso sí me ha pasado, me sigue pasando. Hoy, probando el rap que vos hiciste, que es muy rico, o sea, me doy cuenta de que vos, que no tuviste cero escuela gastronómica, puedes hacer un plato del nivel de un cocinero. Entonces, darte cuenta de lo que te digo. O sea, el conocimiento empírico es muy valioso. Sí. Eh, Y que lo que intentamos es transmitir. Nunca terminas de estar preparado. Me vengo preparando para este paso. Tengo ya una fecha límite como tal, así que sí, voy a arrancar. Busqué socios como para que esos socios me digan, dale, vamos. Presión. Sí, necesito meterme presión a mí mismo, porque si no voy a estar un año más. Es Que está nos muy pasa. bien, hay que conocerse. Sí, Una parte por ejemplo, no todos tienen la misma receta. La rutina de Cepso no me sirve a mí, y Claro. la mía no te sirve a vos, porque somos diferentes y eso de conocerse y saber qué realmente te puede hacer avanzar, hay que tenerlo siempre presente. Yo creo que nace de conocerse, en el episodio con Gonzalo hablamos mucho, no hay victorias públicas que no estén antecedidas, que no tengan un antecedente de una Claro, victoria claro. privada. claro. Y esto tiene todo el sentido del mundo. O sea, si vos, hago algo o sea, me conozco primero y luego hago algo en base a eso, me va a ir muchísimo mejor que tratar de replicar lo que estás haciendo vos, que vos lo estás haciendo porque te conoces. Si yo me pongo presión, pero yo trabajo mal bajo presión, va a resultar mal. Vos lo buscás porque te conoces y sabés que eso te va a ayudar y te va a sumar. Y le vas a dar tu toque. Va a llegar un punto donde mi receta la vas a volver tu receta. Yo te puedo dar una receta del tiki masala Qué rico. y lo vas a aprender. Y te la di un montón de veces, te la repetí. Sí, sí, sí. Pero el día que vos la termines, vas a decir, lo puedo seguir haciendo mejor. Y la vas a hacer mucho mejor. No te digo, o sea, pasa. La vas a hacer mucho mejor. Entonces, como que en este sentido, siempre y nunca terminas de aprender y siempre estás buscando la mejora y es importante siempre buscar la mejora, siempre buscar mejorar como persona, como profesional, como estudiante. Creo que nunca se debe dejar de estudiar. No. Creo que tienes que estudiar siempre. Es como Siempre. tienes que estudiar, instruirte. La mejor herramienta es los libros, leer. Ujú. Leer, o sea, Sí, hoy tenemos todo. sí, sí, pero o igualmente, o sea,
Yo soy una persona que inclusive cuando no tengo el tiempo de tomar un libro, bueno, lo escucho por audio. O si no puedo, busco un documental, pero busco muchas veces algo que me nutra y no ver un programa que por ahí es un programa que está todo bien, o sea, Entretenimiento. ver ese entretenimiento, justamente. Y me gusta mucho que a todos nuestros entrevistados le decimos o le hacemos la pregunta de, che, ¿tuviste algún mentor? Pero durante todo el capítulo nos has dicho que has aprendido de todas las personas que has tenido a tu lado. Incluso cuando nosotros decimos mentor, usualmente la gente espera a alguien que Sí. durante tu proceso profesional estaba en un puesto quizás arriba de ti. Pero nos has transmitido que incluso ibas aprendiendo de tus iguales y de los que estaban debajo dentro de esa jerarquía que se armaba en la cocina. Y es que sí, porque no existe como esa, o sea, todo el mundo tiene algo que enseñarnos, ¿me explico? En este caso, por lo menos tú dices, bueno, tú necesitas ese alguien que te empuje, que te diga, vamos a hacerlo. O sea, yo siempre quise tener un podcast y no, siempre lo digo en todos los que puedo en los capítulos, si no fuera por vos que me empujó y me dijo, vamos a hacerlo, así tengamos un pedazo de teléfono montado en los libros y hoy tenemos otra cosa, ¿me explico? Entonces, es como no pensar en el mañana y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? O sea, no hay que quedarse, bueno, lo hice, no funcionó, no importa, pero lo intenté. Creo que ¿Me lo mejor, explico? o sea, claro, entiendo. Creo que la palabra mentor es demasiado compleja. En este ámbito a mí siempre me gustó, como les decía, yo iba a un restaurante y mi idea era aprender la carta. Aprender un despacho, saberlo por el hijo, he ido ahí. Creo que más que un mentor siempre fueron como muchas personas, muchos chefs a nivel internacional que para mí serían como mis estrellas de rock. O sea, yo es mi pasión, ellos son mis estrellas de rock. Entonces, te puedo hablar, por ejemplo, de chefs como Argentina, no sé, Donato, Sí. como Narda Capo. Lépez, ¿me entendés? Como Lele, el dueño de cantina de Café San Juan. O sea, para mí fueron gente que yo crecí como desde los 15 en adelante viendo programas de cocina del gourmet. Yo también. Que era increíble, o sea, que era buenísimo. Que no los conozco, o sea, que a algunos los conocí por solo en su momento. Tuve la oportunidad- ¿Viste al venezolano Sumito TV? No, Uno calvo. Tenés que verla. Yo solo te digo eso, buscate en YouTube, Sumito TV. no, o sea, Boludo, lo que te transmite. Yo escucho, yo veo los capítulos de él en YouTube porque habla de Venezuela, pero él te cuenta una historia del plato. bueno, Porque cuando yo iba a las montañitas y veía a la gochita sacándose el sí. cosito y te decía no, y yo decía, no, boludo, este chabón es un contador de historias Bueno, y te impresionante. enamora de eso, Te enamora justamente, de te la vende una cocina. historia y te vende un plato. O sea, Ariel Rodríguez Palacios, que es el director del IAC, donde yo estudié, en su momento también, o sea, me llegó a dar un par de clases o sea, era ver un tipo haciendo una receta, pero un ser humano. Más un mentor, una persona a la que yo siempre le dije a mí mismo, o sea, nunca lo vi con el punto de decir te voy a superar, no, 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 pero sí decir quiero aprender, Claro. entonces quiero aprender, quiero mejorar como persona, creo que hoy por hoy, o sea, no sé al final de mi vida qué pueda llegar a dejar como un legado, no creo, no sé, pero bueno, creo que es más el modo de poder vivir, saber vivir, saber compartir esto que se compartió en su momento con ustedes, que hoy se comparte con otros chicos, que a mí siempre me gustó trabajar con chicos de muchas nacionalidades, aprender, reírnos. O sea, en la época que ustedes estuvieron en Usina, que nosotros compartimos, fue una linda época, Sí. porque más allá de eso era comer, Era reírnos, disfrutar. Disfrutar. hacer un trabajo. Todos cobramos un sueldo porque justamente buscábamos el beneficio del cliente y es lo que siempre se va a seguir haciendo. Sí. Y esos puestos que ustedes dejaron, ustedes dejaron varas muy altas en muchos sentidos, pero igualmente llegaron otros chicos a tratar de cubrir eso y quizás no los cubrieron con la misma forma que ustedes trabajaban, pero sí de otras maneras, con la actitud, con la forma, Aprendiendo, Aprendiendo. ¿sí? aprendiendo y creciendo, que esa es la clave. Está muy interesante el capítulo de hoy. La verdad que hemos hablado un No me montón. gustaría cortar. Sí, no me gustaría cortar. Pero, ¿tenés nombre para el restaurante o te lo querés reservar? No, no tengo nombre de momento. Todavía no. Realmente no. No lo tengo. O sea, no te mentiría, pero no lo tengo. ¿Fecha estimada? Sí, más o menos será julio y agosto 2024. Yo tengo un viaje. Obviamente estaré invitado. Sí, Julio, agosto obvio, de del 2024. Sí, sí, sí. Podcast
con Andrés. ¿En Colombia? nuevamente. Si Oh. ustedes quieren, van allá. Si no les vemos por videollamada, pues están más que invitados, en serio. Sí, sí. Eh, Tengo pendiente Colombia, fue un país que visitamos que me quedé con muchas ganas de Pasaron conocer. solamente, claro. Pasamos nomás, nos quedamos un día, pero no hicimos nada. Creo que el que más conocimos fue Ecuador y Perú. Más nada. Bolivia, obviamente lo conocimos a las malas, pero bueno. Pero Colombia fue muy de paso y me quedé con muchas ganas de la comida. Mi mamá me dice que la comida en Colombia es baratísima. Sí, sí. Es súper barata, que mi mamá comía muy Sí, rico. es muy rico. Y la verdad que me quedé con muchas ganas de conocer Colombia. Tengo muchos amigos colombianos que me hablan de la bandeja paisa que tengo que comer algún día. Eh, y quiero cerrar un poco, que lo hacemos cuando en todos nuestros entrevistados, es si vos tenés alguna pregunta, ya que nosotros nos la pasamos todo el capítulo preguntándote, si vos tenés preguntas para nosotros. Puede ser para cada uno o puede ser para los dos, no importa. Claro, puedes hacer una pregunta general o una pregunta individual en cada uno. No, está bien, verdad que es muy sorpresivo, o sea, no. Todo, ¿viste? No puedo Siempre, pensarlo, no siempre puedo pensarlo. sorpresivo, Siempre sí. hacemos sorpresivo, es la idea. Pero bueno, qué sé yo, quizás una pregunta más basada en lo que nosotros hicimos es, no sé, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué sé yo? Pregunta al chef, ¿cuál es su- Sí, le pregunto al chef. ¿Cuál es tu comida? Mi comida favorita. Nunca he tenido una comida favorita. Antes decía que era la sopa de pollo, pero si te digo qué es lo que me mueve más semana a semana y a lo que a mí más me hace feliz es una buena hamburguesa. O sea, yo soy feliz haciendo hamburguesas, te lo juro. Tipo, bueno, Nicole y yo siempre hacemos día de hamburguesas, que una vez a la semana hacemos hamburguesa en la casa y es literalmente inventarnos recetas nuevas de hamburguesa. Voy a tener que ir Compramos. para que nos lleven a armar la carta. Sí, hace falta, hace falta. No quería decir más nada, pero hace falta. Pero hacemos unas Smash Burger, que no sé si conoces las Smash Burger, que son de este estilo americana, que hacen la carne así bien Sí, aplastada. Boludo, y entre la práctica y la práctica y la práctica, ahorita me sale una Smash Burger Rica. demasiado buena. Así que sí, te puedo decir que la hamburguesa. No vale decir Grabs para En mi promocionar. caso, no, en mi caso lo voy a usar para promocionarlo, pero ¿por qué? En mi caso el pabellón siempre fue mi comida favorita. O sea, la mezcla de sabores que tiene el pabellón Sí. me encanta. O sea, siento que tengo de todo. Tengo el dulce, el salado, el agridulce, el simple, Todo muy equilibrado. el graso, el seco. Lo tengo todo en el plato y siempre me ha encantado desde chico. Y de hecho, el wrap que sale con el pabellón viene de ahí. Y de hecho lo empezamos a vender para tipo almuerzo y cosas. Y con un compañero de trabajo, un amigo de la vida, que es Leo, lo desayunamos también. Lo desayunamos y lo almorzamos, pero porque nos encanta el pabellón y el wrap simplemente es el pabellón vuelto wrap. Sí, yo voy a pedirte para la próxima semana. Bueno, la masa del wrap viene también mucho de que es un origen más árabe en realidad. Sí. También llegó en su momento a México, tienen tortillas y demás. Ustedes no me lo están preguntando, no es promoción, pero mi comida favorita, una de mis comidas favoritas de ahora en adelante son los wrap de vos. Ah. Este pabellón. Publicidad, Grabs. Sí, fue muy rico, chicos. Así que, ¿alguna palabra para cerrar? ¿Querés decir? Si vas a poner una sucursal de Wraps en Colombia, sabes que te vas a... Tenemos socios, tenemos socios. Bueno, la verdad me gustó muchísimo el episodio de hoy, Andrés, Sí. me gustó muchísimo que vinieras. La conversación ha sido muy amena, me encantaría poder quedarnos incluso más y estás invitadísimo a un episodio próximo, si es en la fecha de lanzamiento de tu marca o en la fecha de apertura de tu restaurante o antes, lo vamos viendo. Pero la verdad la pasé muy bien, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la confianza también. Sí. Espero que hayas disfrutado mucho la experiencia. Y bueno, No, chicos, gracias a ustedes. Los felicito, Gracias. les deseo el mejor de los éxitos. Y gracias. Gracias en realidad por darme también este recuerdo. Sí. También fue un recuerdo. Qué lindo. Sí. Y bueno, un poco para cerrar, chicos, quería como decirles a todos ustedes nosotros tratamos de invitar personas acá que representen muchas áreas de nuestra vida, que nos influenciaron a nosotros, pero también que entiendan que para ser feliz tienen que hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que a ustedes los hace levantarse día a día. En este caso, hoy en la cocina, en el episodio anterior era un simple café.
En el episodio anterior era alguien que le gustaba comunicarse con las personas, que vive su vida, que bueno, no lo hablamos, pero parte de finanzas, era alguien que estudió contabilidad, y el primero le apasionaba el hecho del código, o sea, como que no hay un punto en específico. El día de mañana esperamos traer un psicólogo, el día después, no sé, personas que trabajan con cosméticos, personas que hacen pintura de uñas, un montón de cosas, ¿sabes? Entiendan que el poder está en ustedes y yo siempre digo que se suscriban, chicos, suscríbanse, denle like a la campanita, activen las notificaciones para que siempre le lleguen cada vez que subimos un video, un reel o lo que sea. Y bueno, chicos, no sé si quieran... Queremos agradecer muchísimo el apoyo, hemos ido creciendo mucho Ujú. y es todo gracias a ustedes, Pilares. Sí. Queremos transmitirle a ustedes, Pilares, ese crecimiento y esas ganas de querer aprender de cada uno de nuestros invitados, que si bien son totalmente diferentes, tienen algo en común que es querer aprender, saber que se puede mejorar, chicos. Entiendan que no todo está aprendido y que mientras más abiertos estemos a la idea de mejorar, más vamos a lograr en la vida. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio de Move Project. Chao, chicos. Y si te gustó nuestro contenido, te pedimos que le des like y te suscribas. Así podrías ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Hasta luego, Pilares.